contarles esto, pero que va a ser rápido, porque en realidad muchas de estas cosas las hemos conversado. Les cuento, desde la asociación se han hecho 2 trabajos de investigación relacionados con los aspectos sociales y subjetivos de la ELA. Tal vez me vaya para allá. El primero fue un estudio cualitativo que contó con 13 entrevistas en profundidad a personas con ELA y familiares, y 29 entrevistas semiestructuradas que se pensaron como instrumento para las personas que tenían ELA y que tenían alguna dificultad para comunicarse en una entrevista oral. Esto se hizo en 2023, creo que decía 2022. Las dimensiones que trabajamos fueron muchas de las que se vienen hablando, que se vinieron hablando hasta ahora, las que tenían que ver con la identidad y la vida cotidiana. La identidad incluye todo esto que se conversó en relación, por ejemplo, a el degradamiento, la degradación de la imagen corporal, el vínculo con los otros, la mirada de los otros, la percepción del cuerpo, el cuerpo en la ELA, que es toda una temática relacionada con la identidad, porque, bueno, la pérdida de la autonomía, todos estos aspectos que son propios de la enfermedad, pero que nosotras, por lo menos en este trabajo, indagamos en sus impactos subjetivos, ¿no? El impacto subjetivo y cómo eso también altera los vínculos, las relaciones que la persona tiene, porque altera la percepción de sí que la persona tiene. Y lo anímico, por supuesto, también. Lo voy a pasar rapidito, después vamos a ir a los datos estadísticos. Bueno, la vida cotidiana, la dimensión de la vida cotidiana se ve totalmente alterada. Mariano habló de esto. Cuando él hablaba de la dificultad, por ejemplo, de abrir una botella o prepararse un mate, no sé, cosas que para la persona eran totalmente cotidianas y sencillas de realizar, se convierten en un desafío, así que eso implica toda una alteración de la vida cotidiana, ni que hablar de la vida laboral, que es otra dimensión que también hemos abordado. El proceso diagnóstico, hoy se habló un montón del proceso diagnóstico. En todas las entrevistas apareció este impacto negativo de la manera en que se recibe el diagnóstico. Muchas veces, como hoy contaron, no sé si acá Leo, ¿cómo? Juan, como contó Juan, que yo me quedé pensando, estaba solo cuando recibió el diagnóstico. Bueno, estas cuestiones aparecían muchísimo, ¿no? No tener el cuidado de avisarle a la persona que vaya con una acompañante para recibir ese... La forma en que se da, el contexto en que se da, esto que decía Osvaldo, que hay protocolos en otros lugares donde se da el diagnóstico y a las 48 horas se la convoca nuevamente a la persona porque también... No, claro, una de las cuestiones que se indagó y que se vio es que la persona, y que se saben desde la perspectiva psicológica, es que la persona una vez que recibe un diagnóstico de estas características, y más si no estaba preparado, queda con un impacto que no le permite escuchar todo lo que viene después con la misma intensidad. Entonces se pierde el registro de lo que vino después y tal vez el médico queda con la sensación de que brindó toda la información, cumplió con su deber y esa información no ha llegado. Entonces, bueno, esto es todo un tema, el de proceso diagnóstico, que es para revisar y que es para pensar conjuntamente con los médicos. Sí, en realidad esto se hizo en conjunto con la Fundación Bullrich y dentro de lo que es el Ministerio de, lo que era en ese momento el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se presentaron los resultados de esta investigación y de otras investigaciones en un auditorio en el que habían muchos médicos y había también... Pero, y sí, y están disponibles. No, en realidad lo que habría que armar, como dice Osvaldo, pero eso siempre va a depender del impulso colectivo para poder lograrlo, son protocolos de comunicación de diagnóstico, protocolos de atención en los centros de emergencias, por ejemplo. Bueno, es muchísimo lo que hay para abordar. Esto fue un primer estudio preliminar, pero todas estas cuestiones que salieron se pudieron sistematizar porque les pasan a todos los pacientes, como dijo el doctor Genovese, no solo en Mendoza, sino en muchas provincias, incluso en las de
mayor, podríamos decir, concentración geográfica, concentración poblacional o hacer ponencias de este tipo en congresos de neurólogos y tirar la bomba y decir, tienen que saber cómo comunicar el diagnóstico. Claro. Sí, por lo menos tratar, pero es un trabajo de hormiga realmente, es así. Por eso Mariano les habló, me parece, en ese sentido, ¿no? Es un trabajo que a todos los que estamos acá nos convoca para seguirlo. Así es. Pero bueno, hay que buscar las formas de llegar. Bueno, justamente el otro ítem es este que tiene que ver con el entorno familiar y social, que vemos que, por supuesto, se reconfigura toda la organización familiar interna cuando hay una persona con, no solo con este diagnóstico, sino con el avance de la enfermedad que implica que requiera mayor asistencia. Vemos que, por ejemplo, en general esta asistencia recae, lo vamos a ver después con los datos estadísticos, sobre una persona más que sobre otras. Hay personas que quedan entonces sobrecargadas y, como decía el doctor Genovese, ¿quién cuida al cuidador? ¿No? Es un tema del que no se habla, hay mucho para decir sobre esto en cuestiones subjetivas de la persona que cuida y acompaña. A veces esa persona ni siquiera se da el permiso, aunque le den la posibilidad del entorno, ni siquiera se da el permiso de disfrutar porque siente culpa por disfrutar porque mientras el familiar está sufriendo. Entonces hay muchas dimensiones y por lo tanto es muy importante pensar eh, en un tratamiento psicoterapéutico para poder acompañar de la mejor manera, o sea, no solo para el paciente, sino para el entorno familiar. Bueno, de todo pasa en la familia, en esto de las reconfiguraciones familiares, no hay gente que desaparece y no aparece nunca más porque no tolera ver el deterioro del ser querido, porque por procesos propios se ve reflejado en el otro. Bueno, esto es mucho como para decir, ahora lo voy a pasar rápido, pero después si quieren lo podemos ahondar. En esto de las estrategias de afrontamiento, indagábamos respecto de estas cosas que se hablaron hoy, por ejemplo, el tema de la búsqueda de terapias alternativas, o sea, hay muchas estrategias de afrontamiento que van desde la búsquedas espirituales, la fe, como una manera de afrontar el pronóstico que es tan lapidario y tan negativo, y sobre todo cómo se recibe, cómo se da. Y también búsqueda de terapias alternativas, el humor como un recurso subjetivo frente al sufrimiento y frente a la enfermedad, que hace que la persona pueda sobrellevar las situaciones, como hace Mariano, ¿no? Que lo vimos a Mariano, que se ríe de sí mismo. Bueno, son todas estrategias que permiten afrontar la enfermedad. Y otro de los puntos que vimos en el trabajo cualitativo es el que tiene que ver con acceso a servicios y a derechos, que hoy se habló un montón de esto también, porque es un tema enorme respecto de la heterogeneidad y la desigualdad de acceso a servicios y cómo eso condiciona el devenir de la enfermedad. O sea, es el día y la noche si se puede acceder a determinados tratamientos, a cuidadores especializados, a poder concretar las decisiones en el momento que la persona las quiere tomar. Todo eso implica un conjunto de recursos económicos que no siempre están disponibles y que, aunque haya una ley de discapacidad que garantiza todo esto, sabemos que, bueno, hay una brecha enorme entre lo que la ley dice y lo que realmente se concreta, ¿no? Bueno, entonces, recomendaciones es todo lo que hemos estado hablando hoy, esto de los protocolos, lo de las políticas públicas. Bueno, es muy difícil, pero es realmente la única manera, ¿no? Si no hay podríamos decir, un direccionamiento y un ordenamiento y una supervisión, por ejemplo, de las obras sociales o de las prepagas para que realmente se cumplan las leyes, no hay acceso a derechos. El Estado es quien tiene que garantizar que los derechos se cumplan. ¿Cómo? Donde cada vez hay menos Estado. Claro. Por eso, esto cada vez más difícil.
Claro. Sí, sí. Es solo una expresión de deseo, podríamos decirlo así. Bueno, después, además del, pasé súper rápido el estudio cualitativo, pero porque en realidad es complementario con lo que vamos ahora, que es lo que fue la encuesta, conociendo a la población que padece ELA en Argentina, que se hizo también en 2023, pero se procesó el año pasado, y ahí nos arrojaba algunos datos poblacionales, que si bien no son un censo, o sea, es muy importante lo que decía Mariano, de la necesidad de tener un estudio epidemiológico nacional que nos dé datos certeros respecto de cuánta es la población, cómo está distribuida. Pero bueno, desde la Asociación ELA se hizo algo muy chiquito, pero es lo que se pudo hacer y es un montón porque no hay un antecedente de este tipo en Argentina, que fue una encuesta autoadministrada, o sea, se presentó por redes sociales y la gente la llenaba de manera voluntaria, estuvo destinada a familiares, pero que respondían por la persona que tiene ELA. Es decir, que estos datos los hemos construido de esa manera. Hubo 214 respuestas y era un formulario realmente muy extenso, de 78 preguntas, pero bueno, realmente hubo muchísima gente que se tomó el tiempo de responder todo esto. Solamente voy a presentar, no se asusten, unas poquitas. Bueno, caracterización del perfil demográfico, sociodemográfico de la población con ELA en Argentina. Esto que ya se dijo, que es muy, digamos que el dato que nos arrojó este estudio es coherente con estudios internacionales que indican que son más los hombres que tienen ELA que las mujeres. Acá fue muy diferente el número, ¿no? Es casi el doble de hombres en relación a las mujeres, pero esto es del relevamiento, por eso digo no fue un censo, sino un relevamiento de la población que además estaba contactada con Asociación ELA, porque se difundió a través de redes de Asociación ELA. En la edad, esto también lo dijo el doctor Rawek, y acá igual tenemos una diferencia, en lo que pueden ver ustedes, que es el segundo gráfico, empiezan a crecer los casos a partir de los 40 años y se mantienen altos entre los 50 59, 60 69, 70 y 79, o sea que concentramos el 76% de los casos entre los 50 y los 79 años. Y bueno, y el otro dato, que no está el gráfico, pero no importa, es esto del nivel educativo, que fue un dato más de tipo sociodemográfico. El 70% cuenta con secundaria completa y de ese 70% hay un 50% que ha continuado estudios superiores. Vamos con la distribución geográfica. Esto, insisto en esto, ¿no? Es lo que se relevó de la gente que llenó el formulario. Nosotros desde la asociación sabemos, por ejemplo, que hay casos en las provincias que no están representadas, como en La Pampa. Y esto además es de 2023, o sea que actualmente sería otra, pero es más o menos como para tener una idea de una proyección, ¿no? Podemos ver igual que hay una coincidencia entre, o sea, si ustedes ven los colores más oscuros, el color más oscuro es el que tiene más casos con ELA. Colores más claritos o el blanco, pocos o ningún caso con ELA. Van a ver que las provincias que tienen más concentración poblacional tienen más casos, pero por una cuestión de distribución de la población y de probabilidad estadística. Y después, bueno, eso también es coherente con ese otro dato, que en realidad el 83% de los casos viven en ciudades de más de 50.000 habitantes, pero bueno, esto es lo mismo, ¿no? O sea, donde hay más habitantes hay más probabilidad de que tengamos casos con ELA. Pero esto tiene un impacto, sí, perdón. Claro, por eso. Eso restringe la muestra, es un automuestreo, pero bueno, es con los recursos. Hacer una encuesta territorial lleva unos recursos que la asociación no tiene, o que destina para otras cosas como ayudar y asistir a los pacientes que tienen ELA, y que es totalmente válido. Bueno, respecto de hogares y economía, esto también es un tema súper importante y fíjense que esto es de 2023, o sea, desde ahí ha habido un proceso inflacionario terrible y un aumento de la población en general bajo la línea de pobreza. Entonces, si vemos esos datos, podemos pensar que ahora la situación se ha profundizado. En ese momento ya teníamos un
casi la mitad de los hogares relevados que viven bajo la línea de pobreza o indigencia, que es más que pobreza. Ahí en el gráfico está diferenciado, en el dato del costado no. Tengo acá, no sé para qué señalo así, si tengo eso, ¿no? Acá tenemos que casi la mitad viven bajo la línea de pobreza o indigencia. Y acá tenemos separado lo que es indigencia, que son las personas, los hogares, perdón, que no llegan ni siquiera a la canasta básica alimentaria, o sea, no llegan a cubrir los gastos de alimento mensuales, y pobreza, que son las personas que no llegan a cubrir la canasta básica total, que incluye además de alimento otras cuestiones como vestimenta y acceso a salud, que en la ELA sabemos que es muy importante. Por eso es que pusimos este otro gráfico, esta otra pregunta en relación a si la persona tiene que endeudarse o no para cubrir gastos básicos, y vemos que sí, que hay un porcentaje que se endeuda para poder cubrir los gastos básicos, otro porcentaje que no se endeuda pero no puede ahorrar, y otro porcentaje que es el más alto que tiene que restringir gastos básicos. Es decir, la ELA tiene un impacto en la economía familiar, y eso se dijo desde el principio y lo sabemos por un montón de cuestiones, como el acceso a terapias, tratamientos de rehabilitación, los traslados, porque también hay que tener en cuenta eso. O sea, hay mucha gente que tiene que trasladarse para llegar y no puede tomar transporte público para ir a una terapia o un tratamiento de rehabilitación, y eso tiene un costo. Bueno, todo ese costo impacta en la canasta básica de familia. Voy rapidísimo, pero cualquier cosa me frenan. Tenemos lo del proceso de diagnóstico, que igual ya se dijo un montón de esto, pero fíjense, acá hay un dato diferente que el que decía Sebastián, no sé quién lo dijo, que el tema del diagnóstico dura más de un año. Por lo menos en el relevamiento que hicimos nosotros desde la asociación en su momento, y con esa muestra que ya digo fue limitada, el dato que teníamos es que es un 27% el que demoró más de un año en tener el diagnóstico. Sí, ahí voy acá, más de 6 meses, si sumamos entre más de 6 meses y en adelante, ahí sí vamos a tener una gran concentración. Pero bueno, hay otras personas, un 30% y un 13% que han demorado poco, relativamente poco, en tener ese diagnóstico. Habría que cruzar esos datos, que es un trabajo que es de otro tipo, ¿no? Para ver si realmente esas personas, dónde viven, si viven en lugares más alejados o en centros urbanos, etcétera, y por qué ese diagnóstico llegó antes. También tiene que ver con en qué momento la persona empieza a hacer su proceso de diagnóstico, en qué estado de avance de la enfermedad, ¿no? Bueno. Conocimiento previo de la enfermedad. Esto es importante porque no es lo mismo recibir el diagnóstico de una enfermedad conocidísima, que uno ya tiene una idea de los síntomas, la progresión y demás, o que conoce a alguien que ya la tuvo, que recibir un diagnóstico de una enfermedad que nadie conoce, ¿no? El impacto subjetivo que tiene esto. Acá vemos que el 68% no conocía la enfermedad antes de recibir su diagnóstico, es decir, que escuchó por primera vez la palabra ELA cuando le diagnosticaron esa enfermedad. Por lo tanto, muchos van y googlean, y lo que ven en Google es horroroso, y además... el doctor le dijo si había googleado nomás. Y realmente, o sea, siendo tan heterogénea la enfermedad, lo que uno encuentra en internet no tiene... Claro, no, mejor ni mirar. Bien. Cobertura y tratamientos, que fue otro de los aspectos relevados. Ahí vemos, bueno, eso 2023, que el 58% tenía obra social o prepaga. Eso lo tenemos igual todo desagregado. O sea, quien quiera ver el detalle de la investigación con los datos por variable, todo eso está disponible en la página de la asociación. Pero bueno, un 27% tenía PAMI, un 7% se atendía en hospital público. Acá. Esto es de lo que hablábamos hoy, ¿no? Siempre o la mayoría de las veces, muchos pacientes y familiares, tanto en el estudio cualitativo como en el cuantitativo, hablaban de lo que denominaban el peregrinaje para conseguir cualquier cosa, desde el diagnóstico hasta conseguir un tratamiento, hasta conseguir la autorización de un medicamento. Entonces, eso tiene un impacto de desgaste físico, psíquico,
que se suma a lo que ya es la enfermedad que de por sí provoca todo un proceso de desgaste, ¿no? Y algunos lo nombran como que es incluso mayor el desgaste que se vive en todo ese proceso que tiene que ver con el sistema de salud que el de la misma enfermedad, que podría ser de otra manera, ¿no? Fíjense que entonces reclamar siempre o la mayoría de las veces, ¿no? Un 69%, y un 42% recurrió a asistencia legal. Casi la mitad de las personas tuvo que pagar un abogado, un amparo, con lo que sale un amparo, que además hay que poder pagarlo, ¿no? Hay gente que se endeuda para poder lograr esto, para conseguir algo como una medicación. Después, con respecto al CUD, al Certificado Único de Discapacidad, hay un montón para decir acá. Hay mucha gente que no lo tramita por el impacto subjetivo que tiene la palabra discapacidad. Y además, bueno, hoy en día y ya en ese momento había mucha dificultad para tramitarlo y demoraba mucho el proceso de acceder a ese certificado que habilita un montón de cuestiones necesarias. Acceder a todos los tratamientos. El CUD, exactamente. Y lleva tiempo, y lleva mucho tiempo y todo un proceso que además no se sabe bien cómo tramitarlo y todo esto. Después, con respecto a tratamientos, bueno, la mayoría toma Riluzol, a ver, ahí voy, 11% Gorfetán, que es este medicamento que decía Osvaldo hoy, que se indica para una variante específica de la ELA, y 10% de Darabone. Después hay casos con combinaciones, casi todos suman Riluzol más otra medicación. Después, rehabilitación, tratamientos de rehabilitación que incluyen, ¿no? Kinesio, todo esto que se estuvo hablando hoy, respiratoria, motora, fonoaudiología, nutricionista, etcétera. Bueno, ¿cómo? Terapia ocupacional, todos esos tratamientos que son muy importantes realmente, porque ya que sabemos que no hay cura, lo que se indica es rehabilitación, que lo que hace es ralentizar el proceso, o tener una mejor calidad de vida. Bueno, 85% accede con prescripción, hay 19% que no accede y veíamos que los motivos tenían que ver con esto, con dificultades en el traslado o dificultades de lo que mencionaban hoy, que no se encuentran profesionales en la zona en donde está o que son pocos y entonces cobran mucho, etc. Todas las dificultades que encuentran las personas con ELA y sus familias. Respecto de vida cotidiana, bueno, esto que decía al principio, la mayoría tuvo que redistribuir tareas en el hogar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si antes la persona, por ejemplo, iba a buscar a los chicos a la escuela, ya no lo hace y lo tiene que hacer otra persona. Esa persona seguramente es la que también cocina, es la que también hace los trámites con la obra social, entonces siempre termina algún familiar sobrecargado y eso es un tema al que realmente no se le da mucho lugar. El 85% dejó de trabajar o redujo su actividad laboral por razones como las que mencionaba Mariano, ¿no? Por ejemplo, cuando está afectada la voz, la comunicación, muchas personas tienen la voz como herramienta de trabajo y no pueden seguir trabajando o no pueden agarrar el teléfono para escribir mensajes, hablar, etc. Entonces se ve afectada. Y en los casos en los que no se ve afectada por una cuestión física, muchas veces se ve afectada y reducida por una cuestión emocional, o sea, por un desánimo, por una cuestión de depresión, que después lo vamos a ver, la cuestión anímica. Bueno, esto de la ayuda, que ya lo dije, ¿no? Que esto sí o sí se requiere asistencia, sobre todo cuando avanza la enfermedad, y esta asistencia queda... recae siempre sobre un núcleo muy reducido. Cuesta mucho esa distribución de tareas en el entorno más próximo.